Hermanos, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien con la bendición de Dios. Hoy día me ha tocado a mí dar la enseñanza, la cual tiene por énfasis alcanzando misericordia a través del perdón, y la he titulado El mandato de perdonar. Antes de empezar, hermanos, con esta enseñanza, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios dirección en este momento y también agradeciéndole por estar reunidos, ¿verdad? En este tiempo. Oramos. Amado Señor, Padre bendito, gracias por este tiempo, por la oportunidad que me da, Señor, de poder dar esta enseñanza, de que podamos aprender más de tu palabra bendita, Padre eterno. Señor, te pido por la vida de cada hermano, cada persona que está en estos momentos conectada a través de las redes. Padre, que nada perturbe con ninguna mala noticia este momento, Padre bendito, y que sea tu palabra la que nos edifique, nos haga crecer y nos haga ser mejores hijos tuyos, Padre Santo, conforme a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo dejamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como nos decía, el mandato de perdonar. A menudo en nuestras vidas nosotros vivimos situaciones complejas, situaciones que resultan de la relación con nuestros semejantes, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, aún con nuestros hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y se da pues por la convivencia, por el trato constante, por la personalidad, el carácter de cada uno de nosotros. Y vivimos muchas veces en nuestras vidas conflictos, peleas, situaciones difíciles. Pero hermano, Jesús nos enseña que el perdón no es algo opcional en nuestras vidas. Más bien el Señor nos pide de manera imperativa que debemos perdonar a nuestros semejantes. Voy a compartirles la palabra de Dios acá, un versículo en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Buscamos en nuestras Biblias, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Ahí está, ya les pude compartir. Dice así la palabra de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Verdad? Hermanos, en un verdadero cristiano, el perdón debe estar arraigado en nuestras vidas. Es un sello distintivo de nosotros como cristianos, ¿verdad? El perdonar, el ofrecer un perdón ante cualquier situación, ante cualquier conflicto. Porque, hermanos, sabemos que el perdón está en el corazón del evangelio mismo, ¿verdad? Está en el corazón del mensaje de salvación, ¿no? Esto gira alrededor del perdón que Dios nos ha dado a nosotros a través de la cruz de Cristo. Y nos manda a nosotros como cristianos a ofrecer o a suplicar perdón donde sea necesario que hayamos fallado también. Y es parte de nuestro crecimiento y de madurar el aprender a perdonar. Fallamos, hermanos, porque nosotros somos débiles, porque somos carne, y a veces nos cuesta perdonar, ¿verdad? O pedir perdón. El perdón, hermanos, en un artículo que leí, va más allá, dice, de la paz. Muchas veces, porque a pesar, dice, de la disposición o el esfuerzo que hagamos, hay ocasiones donde no se puede restaurar una relación rota de cualquier índole. Pero el Señor dice que procuremos estar en paz con nuestros semejantes, con los demás, ¿verdad? Les voy a compartir otro versículo, otro capítulo, versículo de la Biblia. Está en Romanos, capítulo 12, versículo 18. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Dice así, hermanos, acá. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso dice la palabra de Dios en Romanos 12, 18. Dice también en el versículo
en el versículo 19, más abajo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es muy singular. En ningún momento nuestro Señor regateó esfuerzos para estar en paz con sus semejantes, a los que amó hasta el fin, del momento mismo de su muerte. Sin embargo, a pesar del carácter de nuestro Señor Jesús santo, irreprochable, sin mancha, no vivió rodeado de enemigos que hasta el último momento buscaron su muerte y lo llevaron a la cruz. Y esto se da a causa, pues, de la realidad del pecado, que vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado. Vivimos, hermanos, en un mundo donde el enemigo tiene como meta separarnos, separar familias, separar relaciones, separar matrimonios, dividirnos como iglesia, dividirnos como unidad, ¿verdad? Dividirnos entre las personas, y a pesar muchas veces de nuestros esfuerzos que hagamos, ¿no? Es lograr la paz a veces es inútil. Porque es difícil muchas veces, hermanos, restaurar una relación que ha sido rota, ¿no? Es un proceso largo, un proceso constante, porque la disposición de perdonar, hermano, para nosotros, en cambio, como cristianos, debe ser algo inmediato, ya que es la voluntad de Dios, pero lleva esto un proceso por completar, ¿no? Como seres humanos es lo que sentimos. Este proceso emocional suele llevar tiempo muchas veces, suele tener un camino largo que recorrer desde el momento en que decidimos perdonar hasta que se hace efectivo ese perdón. No es fácil, nos cuesta perdonar. Y también recordamos el caso, hermanos, en la Biblia de José, pues él fue vendido por sus propios hermanos, traicionado por envidia, ¿no? Por sus propios hermanos, pero que al final pues él los perdonó, pero no sin antes pasar por un proceso donde tuvo que luchar él mismo contra sus propias reacciones, contra sus propios sentimientos, de saber que su misma familia, sus propios hermanos, pues lo vendieron, ¿verdad? Pero bueno, sabemos cuál fue todo ese proceso que pasó José y el propósito que tenía nuestro Señor en su vida, ¿verdad? Debemos, hermanos, orar porque el Señor nos dé fuerza y la capacidad de perdonar y ofrecer perdón. Aunque muchas veces nos cuesta, hermanos, sea difícil, ¿no? Y sepa muchas veces que no tenemos motivos, ¿verdad? O que el semejante nos hirió, y por qué nosotros quizá debemos aceptar su perdón o perdonar en el caso que nosotros hayamos ofendido. Debemos traer a la mente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué espera Él de nosotros? ¿Qué espera de nosotros como cristianos? Si Él mismo nos perdonó y tiene de nosotros misericordia y nos perdona el Señor constantemente, ¿no? Como dice el Señor, perdonar 70 veces 7, ¿verdad? Él tiene de mí misericordia. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿No? Que nuestro corazón muchas veces, hermanos, está lleno de orgullo y no nos hace, Señor, hermanos, no nos hace muchas veces ver con claridad qué es lo que el Señor espera de nosotros como cristianos. Y como reitero que el perdón es algo distintivo en cada cristiano, es un sello distintivo en cada hermano, ¿verdad? En cada hijo de Dios. Y como lo decía, Jesús nos enseñó a orar, ¿no? En el Padre Nuestro, nuestro Jesucristo nos enseñó a orar. Decía, perdona nuestras deudas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y el perdón de Dios es gratuito. No es, sabemos que nosotros como cristianos tenemos ese momento a través de la oración,
en que nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial con toda la libertad del mundo y pedirle que nos perdone, pedirle que nos haga un corazón más limpio, que nos dé un corazón más, que cambie nuestro corazón, que nos haga ser hijos verdaderos, que nos haga ser personas que podamos ofrecer perdón, pedir perdón, ¿verdad? O sea, hermanos, nosotros tenemos que tener una disposición completa para perdonar a los demás, ¿no? Y es una muestra misma de agradecimiento a nuestro Señor, ¿no? Es una muestra de agradecimiento, ya que el Señor nos perdonó en la cruz, en su muerte fueron puestos todos nuestros pecados, ¿no? El Señor Jesucristo con, con su muerte pues nos limpió y nos dio esa salvación eterna y esa salvación gratuita que como hijos sabemos que tenemos. Y pues siempre ir constantemente a nuestro Padre Celestial en oración, pedirle que nos dé un corazón dispuesto para poder perdonar. Sé que muchas veces no es fácil, sé que muchas veces nosotros tenemos muchos conflictos, aún familiares, ¿no? Pero tenemos que luchar, que ser constantes, ¿no? Y orar siempre, estar constantemente en oración, porque creo que el orar constantemente, pues, es el arma más poderosa como cristianos, como hijos de Dios, para poder eh, perdonar a los demás, para poder ofrecer un perdón a los demás. Sí, bueno, esto quería yo compartirles, hermanos, y vamos a despedirnos con una oración, ¿sí? Amado Padre Celestial, gracias Señor, gracias bendito Padre, porque a mí particularmente, Señor, me has hecho entender, Padre bendito, que el perdón es lo que tú eh, pides, Señor, de forma imperativa en nuestras vidas. Padre bendito, gracias por este tiempo. Guarda de cada uno de mis hermanos y de las personas que estén en este momento escuchando. Protégenos, provéenos nuestras necesidades, Señor, y cuídanos a lo largo de esta semana. Todo esto lo dejo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.